el mundo al que quieres llegar. Dani, capacitamos rápidamente. Ah, bueno, pues Hola, muy buenas noches, estimados participantes. Le damos la bienvenida a nuestro taller gratuito de estrategias de intervención en habilidades sociales en estudiantes con TEA, ¿sí? Ahora, para poder iniciar, quiero felicitarlos también por participar el día de hoy con nosotros. En breves minutos ya estamos iniciando. Somos SPED, Educación Especializada, instituto en la cual ya tenemos más de 5 años de experiencia impartiendo educación de calidad a profesionales del rubro educativo y psicológico. Ahora, en esta oportunidad también nosotros tenemos lo que es las redes sociales, una de ellas que es Facebook. Actualmente tenemos ya más de 58,000 seguidores, en la cual mencionarles también de que pueden ingresar a nuestra página para así también poder seguirnos y también saber más talleres gratuitos que estamos brindando, porque tenemos diferentes rubros también educativos, al igual que tenemos lo que es diplomados, cursos de especializaciones, que de igual manera en breve voy a estar comentándoles. Actualmente en el mes de diciembre hemos aperturado el diplomado que es de TEA, psicología clínica, tenemos terapia de lenguaje, también TEA avanzado, lengua de señas, auxiliar de inicial y muchos cursos también que estamos aperturando. Es por ello que también, como les había mencionado, nos sigan por medio de nuestras redes sociales para así también poder, bueno, para que conozcan, ¿no? También todos los diversos cursos que tenemos. Gracias por todo. Voy a brindarles también un pequeño video para que puedan conocer el testimonio de nuestra alumna. Así que escuchemos. Gracias compañeros, ha sido muy fructífera esta especialización que hemos llevado. A nosotros no nos preparan para abordar a niños con habilidades especiales, pero somos nosotros que por amor a la educación, por amor a los niños, estamos buscando estas oportunidades. Agradecerles a ustedes como institución por esta gran oportunidad que nos dan. Fue un honor, gracias por todos sus conocimientos compartidos. Gracias, Miss, por todas sus palabras, por todos los consejos y por cada una de las recomendaciones que nos hacía. Agradecida por una especialización tan bonita, tan humana, con ese amor, con esa pasión que ustedes tienen por vocación. No dejen de vista a esos pequeños. Gracias al instituto por dedicarse a esta noble misión. SPED, el poder de una gran decisión. Gracias por todo, gracias compañeros. Bien, como les había mencionado, es un testimonio de una de nuestras alumnas, la cual ya culminó también el diplomado de acompañamiento pedagógico
Tenemos diversos diplomados y cursos de especializaciones, como les había mencionado. Tenemos también dentro de nuestra página de Facebook, pueden buscar todos los testimonios también que actualmente tenemos, y por otro lado, las graduaciones presenciales que hemos realizado. Justo hemos tenido ya nuestra última graduación y pueden verificarlo también para que puedan conocer un poco más sobre nosotros. Por eso mismo, como les había mencionado, para que puedan también ser parte de nuestra familia de SPED, seguirnos por medio de Facebook, de Instagram, de TikTok, como @sped.oficial. Ahora, mencionarles también de que estas 3 clases gratuitas que estamos brindando de estrategia de intervención en habilidades sociales en estudiantes con TEA, el día de hoy ya estamos iniciando con la primera clase. Es de 8 de la noche a 9 de la noche. Ya en breve estamos iniciando. Ahora mencionarles que mañana seguimos con la segunda clase, 19 de diciembre, y el miércoles 20 de diciembre. De igual manera es de 8 a 9 de la noche, ¿sí? Para que puedan conectarse también con nosotros y ya poder participar. Ahora, mencionarles también que hoy van a tener la capacitación con la Magíster Sharon Irigoyen. Ella va a poder capacitarlos e indicarles sobre el tema que vamos a tocar y mucho más, porque también vamos a profundizar en el diplomado que vamos a contar, que en breve también ya estaremos mencionándoles, culminando lo que es el taller, para que también puedan seguir potenciando sus conocimientos, ¿sí? Ahora, para no dar mucho, para poder ya continuar con la clase, ya se encuentra aquí en vivo nuestro ponente, así que vamos a darle el pase a nuestra Miss Sharon, y muchos éxitos para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches, estimados participantes. Qué gusto reunirnos. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Ahora voy a compartir la pantalla. Bien, bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto reunirnos realmente. Estoy muy feliz de estar reunida con ustedes. Y bueno, hoy vamos a iniciar nuestra primera sesión de esta conferencia. O sea, imaginemos que es una sola conferencia de 3 horas, pero que está dividida en 3 sesiones. También entendamos de que a veces cuando son simposios, debates o conferencias de demasiado tiempo, de 3 horas seguidas, pues también la atención se pierde, ¿no? Y podemos perder información, pero en cambio, dividido en 3 sesiones, va a ser más significativo y más sencillo de poder asimilar toda esta información. Bueno, comentarles que en esta especialización lo que vamos a hacer es conocer el tema a profundidad de lo que es intervención en tema de a lo que es habilidades sociales, estrategias para estudiantes que están dentro del espectro autista. Estudiantes, digamos que con indicadores o con diagnóstico TEA. Vamos a ver justamente este temita. Ahora, en resumen de las conferencias, tenemos que vamos a ver hoy comunicación e interacción social. En la sesión 2, la importancia del desarrollo de las habilidades sociales. Y en la sesión 3, la intervención en habilidades sociales, ya netamente. Entonces, bueno, hoy día vamos a partir de los conocimientos en realidad, primero básicos, para poder desarrollar estas 2 sesiones. De igual manera, invitarlos a la especialización completa que viene posterior a esta conferencia, que es como que una etapa introductoria relacionada con lo que es el trastorno del espectro autista, pero en una intervención a profundidad del tema de lo que es comunicación y lo que son las habilidades sociales. Todo ello desde los aportes del modelo Pearce para habilidades sociales en adolescentes, del modelo Denver, grupal e individual, que es para comunicación y habilidades sociales también en niños, y también el modelo de comunicación social. En realidad vamos a basarnos en 3 modelos de intervención que tienen evidencia de efectividad, entonces basado en ellos vamos a poder desarrollar la especialización y tener estrategias metodológicas para poder intervenir las áreas de comunicación y habilidades sociales. Ya ustedes ahora van a conocer la importancia. Bueno, vamos a seguir ya ingresando al tema netamente, ¿no? Entonces ya hemos visto el resumen.
Bueno, en el Manual de Diagnóstico Médico 5 hablamos del trastorno del espectro autista. Y los criterios actuales son alteración en dos grandes áreas: déficits persistentes en la comunicación y en la interacción social, y el tema de patrones repetitivos y restringidos de conducta. Bueno, hoy, como nuestro tema es el de comunicación e interacción social, vamos a recordar cuáles son las áreas que vamos a encontrar alteradas. Pero para eso, quiero que ustedes puedan ver un videito cortitito, y no lo vamos a ver todo, igual ustedes luego lo verán completo. Solo quiero que vean una partecita de lo que dice esta mamá. Es una mamá que justamente aquí justamente se los voy a mostrar. Esta mamá, que ahora les quiero compartir. Y ustedes van a escuchar lo que nos dice, ¿ah? Justo lo voy a poner en la partecita que me interesa que ustedes escuchen, para empezar la introducción de esta sesión. Pero, en fin, tantas cosas. ¿Cómo te gusta a vos presentarte? Atentas a la presentación de la mamá, ¿ah? Atentas. La verdad que en general no me presento, pero es como que está todo encadenado, si querés, ¿no? Yo tengo un diagnóstico de TEA, mi hijo mayor tiene un diagnóstico de TEA y cuando lo diagnosticaron a él, nada, profesionalmente me dedico a la investigación en algo que no tiene absolutamente nada que ver con el autismo. De hecho trabajo con plantas, así que ni siquiera es que se relaciona con los seres humanos de alguna manera. Pero decía, tengo toda esta información y este acceso y tengo que hacer, o sea, lo único que podía aportar yo al mundo del autismo era decir, bueno, los trabajos científicos que se publican se los puedo pasar a los padres y decir, mira, te hago un resumen y esto es lo que yo sé. Y hubo padres que les interesó y con otra mamá que es médica y es neuróloga, que también se dedica a otra cosa, decidimos empezar a formar una página. Ella tenía mucho acceso también a otros médicos y otros profesionales y con eso nos ayudaron y empezamos a armar una página que después se convirtió en la biblioteca virtual de la Fundación Brincar. Entonces está todo como relacionado. Claro, como que cada cosa va encadenando con la otra, lo entiendo. Bueno, contanos cómo llegaste a tu diagnóstico. Una vez que diagnosticaron al más grande, que era muy chiquito, con 1 año ya nos dijeron parece ser autismo y nos hablaban todo el tiempo del componente biológico familiar y en algún momento la verdad es que había avanzado muy rápido y mucho. Cambiamos de equipo de neuróloga, ¿no? Cambiamos de neuróloga y ella también nos insistía con que los chicos nada, se parecen a sus padres y en un momento mi marido le dice, bueno, a ella nunca la diagnosticaron porque siempre se atendió con psicoanalistas y no me acuerdo qué respondió, que yo no entendí y cuando salimos de esa consulta le digo, no entiendo qué fue lo que contestó. Y él me dijo, ella cree como yo que vos también tenés autismo. Y ahí llamé a la Asociación Asperger Argentina y me diagnosticaron síndrome de Asperger. Como estaba muy insegura con el diagnóstico, porque ya tenía 30 años y decía, atiendo con psicoanalistas desde los 6, alguien en algún momento tendría que haberlo dicho. Fui a ver también un psiquiatra que me recomendó la neuróloga de los chicos y después también participé de una investigación en INE con el que me hicieron unados y bueno, nada, todos concluyeron que tiene un trastorno del espectro autista. Ahora, fíjate que te enteraste después del diagnóstico de tu hijo. Eso significa que estuviste muchos años de tu vida. Muy bien, hasta esta primera parte. Hasta esta primera parte que es reveladora, ¿no? Es reveladora darnos cuenta que también el trastorno del espectro autista puede verse así, ¿no? Como se ve esta mamá. A veces pensamos de que, pues, los niños que están dentro del espectro, los estudiantes que están dentro del espectro, no van a hablar, no van a comunicarse, no van a tener desarrollo del lenguaje, no van a comprender, ¿no? Entonces, quiero que ustedes vean el testimonio de una mamá de su hijo mayor que tiene también diagnóstico TEA.
Y ella también, casualmente, posterior al diagnóstico, ella tiene el diagnóstico de TEA. Entonces, quiero que sepan también que es de gran importancia el trabajo de las habilidades sociales desde etapas tempranas. Desde la primera infancia, infancia temprana, obviamente hay habilidades sociales básicas, muy básicas, como saludar y despedirse, como compartir la atención conjunta. Por ejemplo, desde el bebé tiene habilidades sociales con adultos y con otros bebés. Entonces, observar las habilidades sociales en la primera infancia va a ser tan importante para el desarrollo como posteriormente en el desenvolvimiento del ser humano como tal. Porque el ser humano es un ser social y a veces se descuida el tema de las habilidades sociales. Por eso el tema de las habilidades sociales en relación al tema del trastorno del espectro autista es bien importante, porque cuando ponen en práctica sus habilidades sociales, ponen en práctica muchas otras habilidades que se necesitan. Por ejemplo, la conducta adaptativa. Si no tiene la conducta adaptativa adecuada, no va a poder desenvolverse con otras personas. Primero, porque no va a poder ser parte de este grupo. Así que quiero que se den cuenta de la gran importancia que tiene este tema del cual vamos a tocar hoy. Y bueno, hoy nos vamos a centrar en lo que es comunicación e interacción social. Y vamos a recordar cuáles son los indicadores que están alterados. Primero, dificultad en reciprocidad socioemocional. Varían, por ejemplo, desde un acercamiento social anormal y fracaso de la conversación normal en ambos sentidos, pasando por la disminución en intereses, emociones o afectos compartidos, hasta el fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales. Vamos a encontrar déficits en conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social. Varían, por ejemplo, desde una comunicación verbal o no verbal poco integrada, pasando por anomalías del contacto visual y del lenguaje corporal, o déficit de la comprensión y el uso de gestos, hasta una falta total de expresión facial y de comunicación no verbal. También vamos a encontrar dificultades para desarrollar, mantener y comprender las relaciones, y estas dificultades van a variar, por ejemplo, desde las dificultades para ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales, pasando por dificultades para compartir, juegos imaginativos o para ser amigos, hasta la ausencia de interés por otras personas. O sea, entendamos de que como se van a ver las manifestaciones va a ser muy variado. En todas las personas estos indicadores no se manifiestan igual. Y como ven, la mamá que hemos visto en el video presenta alteración en el área de comunicación, pero no porque tenga un problema del habla, porque habla correctamente, pronuncia bien, no porque tenga netamente un problema del lenguaje comprensivo y expresivo, pero sí hay dentro del lenguaje alteración del componente pragmático. Ustedes escuchan que en esta parte ella dice, ¿no? Yo no entendí la conversación, o sea, lo que dijo mi esposo cuando habló con la psicóloga, ¿no? Una cosa así, le pregunté, ¿a qué te referías, no? Como que hay cierta dificultad en la comprensión de ciertos contextos, ciertas situaciones. Entonces, tan sutil como que ella misma, si ustedes la ven, no es que establezca un contacto visual, de alguna manera hay una habla plana, estereotipada, no es que hay inflexiones, muy sutil, pero las dificultades están. Recordando de que el trastorno del espectro autista es una condición, y como condición es para toda la vida. Así que hay que tener en cuenta este detalle, ¿no? Así que hay que tener un trabajo continuo y constante, y estas necesidades del ser humano van a ir variando. Y no solamente el trastorno del espectro autista debe abordarse en lo que es aprendizaje, sino también en lo que es lenguaje, comunicación y en lo que son las habilidades sociales que son necesarias. Tan importantes para que cuando llegue la adolescencia no tenga otros trastornos asociados, como los trastornos de ansiedad, depresión, etc. Bien, entonces, hasta esta primera parte, estamos viendo cuáles son los déficits persistentes en la comunicación. Igual, yo sé que ustedes van a tener muchísimas preguntas que van a quedar sin responder.
Yo sé que van a haber muchísimas preguntas, pero lo que sí les voy a pedir es que puedan, A o B se diera una situación de que no pueda responder alguna de sus preguntas, pues ya ustedes me la hagan llegar a mi WhatsApp personal, ya yo les voy a ver la manera de responderles para poder ayudarles en la duda específica que tengan, si es una cuestión personal que sale a veces del tema netamente, ¿no? Ahora, bueno, ya hemos visto cuáles son las alteraciones que podemos encontrar. Recuerden que estamos hablando del tema de lo que es comunicación y habilidades sociales. Así que si el tema es personal y se sale netamente del tema del que estamos conversando, ya ustedes igual me pueden hacer la pregunta a mi WhatsApp personal posteriormente. Igual en las especializaciones yo me quedo respondiéndoles algunas dudas puntuales que se pueden responder a través de un mensaje, claro. Porque a veces hay preguntas que no se pueden responder a través de un mensaje. Preguntas como, ¿cuál es lo que tengo que hacer en tal aspecto? Entonces, eso es una respuesta tan amplia como un programa completo, ¿no? Entonces, eso no podemos responderlo a través de un mensaje de WhatsApp. Pero preguntas puntuales, yo voy a estar encantada de responderlas. Ahora, bueno, hablando netamente de nuestro tema de hoy, de la conferencia, ¿no? Entonces, el niño desde que nace es un ser social y de allí la estrecha relación entre el desarrollo cognitivo y el lenguaje. ¿Qué produce el lenguaje? Produce cambios en las estructuras y mecanismos cognitivos. El lenguaje juega un rol importantísimo al llevar a los niños y niñas hacia nuevos niveles de operaciones cognitivas, tales como memoria, formación de conceptos, categorías y la comprensión de las intenciones de los otros. Ahora, hay que entender que son tres cosas totalmente distintas: la comunicación del lenguaje del habla. Y a veces esta confusión hace que los niños que están dentro del espectro no reciban la intervención adecuada, ¿no? Hace que no reciban la intervención adecuada y esto es realmente bien importante diferenciar. Y para yo diferenciar justamente comunicación de lenguaje y de habla, voy a darles un ejemplo clásico que utilizo. El bebé recién nacido todavía no habla. Va a hablar alrededor de los 12 meses. Pero su lenguaje como capacidad está en desarrollo. Pero ese bebé recién nacido se comunica a través del llanto, y a través del llanto sabemos si tiene hambre, si tiene sueño, si tiene frío, si le duele algo, si se enfermó. Entonces hay que entender que la comunicación es más que hablar. Ahora, el desarrollo de la comunicación en infancia temprana como base y las habilidades sociales que también se deben desarrollar desde pequeñitos, va a ser como que algo que le va a dar mayor calidad de vida al ser humano. Entendamos que si llegan a la adolescencia sin habilidades sociales adecuadas, tienen mayor riesgo de presentar comorbilidad. ¿Qué es comorbilidad? Son otros trastornos que están asociados. Ejemplo, trastorno de ansiedad, trastorno de conducta, trastorno depresivo, etcétera, ¿no? Entonces hay que diferenciar la comunicación del lenguaje del habla. Hay que diferenciarlo. Hay que diferenciar netamente estos aspectos para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, hay otro punto por acá también. Entender que el proceso del lenguaje va a tener dos momentos netamente. Y que en el trastorno del espectro autista, más que estimular en etapa temprana o de pensar, ¿no? Que yo quiero que hable, yo quiero que hable, yo quiero que hable, porque a veces lo que piden es eso, ¿no? Que hable. Y muchas veces empieza a hablar, pero solamente está repitiendo, no es que tenga una función comunicativa. Entonces, que repita un réclame o un comercial sin ningún sentido, eso no es
lo que se espera de un desarrollo del lenguaje expresivo. Entonces, más que pedir que hable, es que desarrolle su lenguaje comprensivo y expresivo. De base la comprensión siempre, porque si quieren un lenguaje expresivo adecuado, tiene que tener un lenguaje comprensivo. De lo contrario, van a ver que se empieza a desarrollar el habla, pero hay presencia de ecolalia inmediata. La ecolalia inmediata es cuando, digamos que le pregunto, ¿cómo te llamas? Y me dice, ¿cómo te llamas? Le pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Entonces yo voy hablando con él y va repitiendo y va repitiendo y va repitiendo todo lo que le digo. Entonces no hay realmente una comunicación y una conversación porque no hay comprensión. Entonces una mala intervención en el trastorno del espectro autista puede traer más bien ese tipo de consecuencias, ¿no? Como un lenguaje colálico y, para ser exacto, una ecolalia diferida muy marcada que realmente interfiere porque va el niño repitiendo como una grabadora sin ningún sentido. Entonces, sí, la base del inicio, ¿no? Del lenguaje expresivo va a ser la imitación. También es muy importante la imitación, pero hay que asegurarnos de la comprensión. No se olviden que para el trastorno del espectro autista la comprensión es muy importante. La comprensión va a ser la base de tener un adecuado lenguaje expresivo. Y ya luego podemos ir afinando detalles de los componentes del lenguaje y todo lo demás, pero esto va a ser bien importante de que el lenguaje tenga pues una función. Hay otra partecita que les voy a mostrar del video. Justamente esta mamá explica que ella trabaja con plantas, ¿no? Ustedes se dan cuenta, podríamos decir que su interés restringido era el tema de la botánica, de las plantas. Y ella, por ejemplo, va a describir un poco cómo fue su infancia, cómo era su mamá y cómo era ella a nivel de habilidades sociales. Y ella va a contar que su mamá todos los viernes le hacía faltar al colegio para llevarla a la fiesta de alguna compañerita, de algún amigo, de alguna primita, de algo. La mamá buscando que desarrolle sus habilidades sociales. Pero ella, ustedes saben de que recibe el diagnóstico cuando ya es mamá de su hijo mayor con diagnóstico TEA, que es justo lo que estábamos viendo al principio. Justo quiero poner esa partecita para que ustedes lo puedan escuchar y lo podamos analizar y luego ya vamos a responder también algunas preguntas. Y nunca me identificaba con nadie. Y aquí ella va a hablar de sus habilidades sociales y de sus intereses, ¿ah? Que justo quiero que noten para que vean cómo impactan las habilidades sociales en el ser humano. ¿En qué sentís que eras un bicho raro? Y nunca me identificaba con nadie, ¿no? Creo que eso es lo más, lo que más buscaba cuando, ¿no? Que uno busca cuando es chico, ver a quién me quiero parecer o con quién me siento identificado. Yo nunca me podía identificar con nadie. No tenía los mismos gustos que la gente con la que me relacionaba. No entendía las relaciones sociales, no entendía, no sé, por el primer grado iba al mismo colegio que mi prima, que iba un año más avanzado que yo, y ella me venía a buscar en los recreos y me llevaba y me ponía de la mano de alguien y me decía, tenés que jugar, y yo me ponía en un rincón escondida porque no quería saber nada, aturdida con todo el entorno. Y eso fue, en primer grado fue así, en tercer grado fue tal vez que quería participar y no sabía cómo, en la secundaria era que yo no quería ir al colegio y estudiar, y porque me gustó, siempre me gustó estudiar, me gustó saber cualquier cosa, pero me gustaba aprender y no me gustaba salir, ¿no? Y no coincidía, o sea, la gente tenía que salir, no sé, el adolescente tenía que salir, tenía que portarse mal, tenía que hacer cosas como desafiantes, y la verdad es que yo prefería hacer, no sé, quedarme en casa con un libro y no hablar con nadie. Era mucho más fácil, el esfuerzo era mucho menor. O sea, para mí tener amigos me daba fiaca, entre comillas. O sea, no sabía cómo, entonces era un esfuerzo tan grande que no sabía si realmente valía la pena. Este alivio que referís a partir del diagnóstico, ¿sentís que en algún punto te permitió pararte diferente, buscar nuevas herramientas? Digamos, hay
algún momento bisagra en tu vida a partir del diagnóstico? Mira, en ese momento yo ya había dejado de hacer psicoanálisis, pero lo que hice fue buscar a alguien que hiciera terapia cognitivo-conductual. Y me quedé con el psicólogo de la Asociación Asperger Argentina que me había diagnosticado y estuve unos años con él y también aprendí mucho de las terapeutas que trabajaban con mis hijos, ¿no? Y de todas las cosas que me decían que había que implementar con mis hijos, decían, bueno, para mí también, o sea, y toda la exposición que hubo a raíz de todo el autismo, digamos, de brincar y de las páginas, de la gente que conocí, también me hizo tener que enfrentar cosas que tal vez por mi carrera, por mi profesión, digamos, no tenía que hacerlas. Y eso me hizo crecer un montón. Bien, elijo traer a tu marido porque me encantó esta anécdota que refería a él en el sentido de que él ya sospechaba que algo pasaba con vos. Entonces, me parece súper interesante conocer un poco la historia, cómo se conocieron, cómo llegaron a formar una familia. Contanos un poco. Él se había peleado con la novia que tenía y un hermano de él estaba de novio con una compañera mía del colegio. Y entonces ella le dijo, bueno, te presento a alguien de mis amigas, y le mostró una foto en la que estaba yo y le dijo, bueno, no sé, presentame a ella. Y dice, no, pero ella, ¿no crees? Estas las conozco más, no sé. Y no es que no me hablaba, o sea, estaba dentro de como el grupo con el que si tenía que salir, salía, pero yo no es que llamaba por teléfono a una, hola, ¿cómo estás? Quiero saber cómo estás. Y bueno, nada, él dijo, pero quiero salir con ella, y le dio mi teléfono y salimos una semana. En la semana, nada, nos pusimos de novios, me preguntó, ¿querés ser mi novia? Con lo cual fue muy claro el tema, porque para mí en ese entonces, yo decía, ¿cómo se darán cuenta si están de novios o no? Como que no entendía, y entonces, bueno, me preguntó, era mucho más fácil. Y enseguida, o sea, nos pusimos de novios una semana, la semana siguiente, como a mí no me gusta salir, vino a casa, yo fui a su casa, conocimos a toda la familia y era septiembre, y te diría que en Navidad, ya pasamos Navidad con la casa de unos tíos de él y mamá con su mamá, así como muy enseguida la relación las familias eran muy parecidas. Los dos veníamos con la sensación de tenemos familias raras que resultaron ser, no sé, dentro de las rarezas muy parecidas entre sí. Y nada, y a los 5 años ya queríamos casarnos, queríamos vivir juntos, y nada, nos casamos, y un año después nació Constantino, y después Salvador, y un poco más adelante Félix. Recién estábamos hablando de lo que te pasó a vos con el diagnóstico, pero ahora yo quiero saber qué le pasó a tu marido con eso. Muy bien, aquí ella nos describe cómo ha sido el tema de sus habilidades sociales a lo largo del desarrollo, ¿no? Para las que recién ingresaron, es una mamá que descubre que está dentro del espectro autista cuando su hijo mayor es diagnosticado también con trastorno del espectro autista, ¿no? Entonces, como les contaba, dentro de la parte de lo que es comunicación e interacción, que es lo que nos interesa ahora, quiero que entendamos que en todos los casos hay una alteración en la comunicación, en la interacción, pero no es que en todos los casos es igual. Y la idea de ver este video para mí con ustedes es que ustedes puedan observar que también así se ve el trastorno del espectro autista, porque a veces estamos acostumbrados a ver los casos donde pues hay ausencia de lenguaje verbal o hay, digamos que comportamientos estereotipados muy notorios, cosa que quizás ella presente alguno muy sutil, ¿no? Un movimiento del pie o quizás un balanceo, pues algo muy sutil que es casi imperceptible. Entonces, como les decía, lo importante aquí, el desarrollo de la comunicación, está de base los procesos del lenguaje, ¿no? Tanto la comprensión, la expresión, y que para el desarrollo del lenguaje expresivo tengamos mínimo los siguientes prerequisitos: atención conjunta, imitación, contacto visual, intención comunicativa y seguimiento de indicaciones. Con ello vamos a lograr el desarrollo del lenguaje verbal, porque a veces la pregunta es esa, ¿no? ¿Y cómo hago que hable? Entendamos que el lenguaje es más que hablar. El lenguaje tiene dimensiones: forma, contenido y uso.
En la dimensión forma tenemos a la fonología, a la morfosintaxis. En la dimensión contenido tenemos a la semántica y en la dimensión uso tenemos a la pragmática. En el trastorno del espectro autista pueden estar alteradas todas las dimensiones o solamente la dimensión uso, la parte pragmática. Pero de que hay una alteración, hay una alteración. Ahora, la base del desarrollo del lenguaje está en la pragmática. Es un componente bien importante. De ahí parte también que yo les comparta en la especialización unos programas para lo que es terapia de comunicación, terapia de lenguaje pragmático, que como tal existe, la terapia de comunicación, terapia de lenguaje pragmático. Y ahora en la actualidad los neuropediatras la tienen que recetar como tal, terapia de comunicación. ¿Por qué? Porque luego los niños dentro del espectro van a trabajar con especialistas en lenguaje que no conocen el tema del trastorno del espectro autista y resultan trabajando cualquier cosa menos lo que el niño necesita en relación al uso de su lenguaje. A la parte pragmática. Ahora, el desarrollo de la comunicación no verbal también es bien importante. Los bebés desarrollan diversas formas de comunicarse antes de empezar a hablar. Utilizan el contacto visual, las expresiones faciales, los gestos, las posturas y los sonidos vocales. El habla se convierte entonces en un sistema de comunicación adicional, construido sobre un sistema de comunicación no verbal que ya está presente y que es muy funcional. Pero en los casos de los niños que están dentro del espectro autista, realmente no funciona, puesto que hay una alteración propia de la condición. Entonces, en este caso, hablamos, ¿no?, de este sistema que está presente y funcional, que consiste en la expresión corporal, en hablar ya de por sí con los gestos, con el cuerpo. Los gestos van a proporcionar un sistema expresivo para que los niños transmitan a otras personas lo que quieren decir, saber, leer el cuerpo, la expresión corporal, va a significar saber también leer lo que está pensando, porque imagínense que ustedes no quieren contarle a nadie que están molestos, pero se les nota que están molestos. En el rostro se les nota, en la expresión corporal se les nota. Entonces, enseñar comunicación a los niños pequeños con TEA implica enseñarles no solo las formas de comunicación verbal y no verbal, sino también la gama de mensaje o funciones pragmáticas que se pueden comunicar entre los primeros objetivos de comunicación de los niños pequeños. También se incluye compartir el interés, la atención, las emociones acerca de los acontecimientos, la interacción social y pedir que tengamos determinadas conductas. Y a veces estas cositas tan básicas se les olvidan, ¿no? Así que por ese lado va a ser bien, bien importante que ustedes tengan en cuenta estos aspectos. Ahora voy a ir a responder las preguntas del chat, pero si por casualidad no llego a responder todas las preguntas del chat de Zoom, ya ustedes me pueden hacer llegar las preguntas a mi WhatsApp personal. Ahora, la atención coordinada subyacente a la comunicación es bien importante, que a veces no se le toma la importancia, pero entre el bebé y su cuidador, la atención coordinada es una de las bases para el desarrollo de la comunicación. Los bebés de desarrollo típico, cuando tienen entre 3 y 6 meses de edad, ya mantienen breves episodios de atención sostenida con sus cuidadores. Intercambian señales sociales a través de la mirada, la voz, los movimientos faciales y corporales, en intercambios coordinados y recíprocos que transmiten información emocional. Los bebés también captan los mensajes emocionales que los compañeros les envían. El propio acto de prestar atención a un compañero ya es de por sí una cuestión social. A través del contacto visual y de la atención sostenida, se considera que es la puerta de entrada a la interacción social. Y que en las habilidades sociales los niños ponen en práctica muchas más habilidades que solamente las sociales, ¿ah? Porque para tener habilidades sociales tiene que ver con la comunicación, va a tener que ver con el desarrollo de su conducta. Entonces son múltiples aspectos que ustedes deben de
considerar? Vamos a ver. Entonces, ahora vamos a responder algunas preguntas del chat y, bueno, les decía, si queda alguna pregunta que no haya respondido, ya les dejé ahí mi número para cualquier pregunta y realmente poder recomendarles si necesitan alguna orientación o también aclararles algún datito de la especialización completa, porque igual en esta conferencia vamos a tocar temas bien interesantes, pero definitivamente siempre en relación al trastorno del espectro autista nos va a faltar tiempo. Bueno, voy a ir con la primera pregunta. Dice, en relación a ver, vamos a leer la primera pregunta, estoy buscando ahí, sobre cómo se puede mejorar los estereotipos en un autista adolescente grado 1. Bueno, la pregunta en realidad, voy a tratar de interpretar lo que han escrito porque en realidad no la comprendo totalmente, porque a veces cuando escribimos el mensaje no es igual que cuando lo decimos con nuestras propias palabras. Pero bueno, voy a tratar de interpretar lo que dice su compañera Nelly. Primero, recordar que el trastorno del espectro autista no tiene grados. Lo que tiene grados o niveles de gravedad es la discapacidad intelectual, que es una comorbilidad en el trastorno del espectro autista. Es decir, hay casos de estudiantes con una inteligencia superior al promedio y también hay casos donde hay discapacidad intelectual. Y la discapacidad intelectual es lo que ustedes conocían antes como retraso mental, ¿no? Pero en el DSM-5 el término se actualiza y hablamos de discapacidad intelectual. Entonces, la discapacidad intelectual sí tiene grados o niveles de gravedad. Hablamos de discapacidad intelectual leve, moderada, grave o profunda. El trastorno del espectro autista, según el DSM-5, que es el manual de diagnóstico médico que está vigente, tiene niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y el nivel 1 es en relación a la necesidad de ayuda, ¿no? En un nivel 1 necesita ayuda. Y ya en un nivel 3 necesita ayuda sustancial. O sea, en un nivel 3 es totalmente dependiente. ¿Ya? Entonces, digamos, ¿no? La mamá en la entrevista del video que hemos visto es un caso de TEA nivel 1, a nivel de comunicación, que es lo que podemos ver en el video. Ahora, hay situaciones donde hay diferente nivel a nivel de conducta. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga otros trastornos asociados, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de conducta, etcétera. Así que este tema hay que profundizarlo pues en la especialización. Yo hoy voy a tratar de responder la pregunta. Entonces yo entiendo que su compañera me está preguntando por las estereotipias. Bueno, las estereotipias son conductas propias del trastorno del espectro autista. Si estas son muy intensas y muy frecuentes y estas van a interferir, o sea, si son tan frecuentes que interfieren en la vida del adolescente, ya cuando es adolescente, igual es más complejo trabajarlo, pero sería bueno de que pase una evaluación en lo que es sensorial y lo que es conducta para ver realmente cuál es la causa. Y dependiendo de eso, no es que va a desaparecer, pero sí puede disminuir, ¿no? La frecuencia. Y bueno, es en realidad la intervención, ver cuál es la causa, si es una situación netamente más conductual o más de cuestión de integración sensorial, ¿no? Entonces, en este tema de comportamiento repetitivo, no se trata solo de que hay una receta mágica, eso no existe, menos para el trastorno del espectro autista. Ahora, luego su compañera me pregunta sobre las ecolalias en adolescentes. Bueno, depende de qué ecolalia. Ustedes tienen que ser más específicas con las preguntas. Si es ecolalia inmediata o es ecolalia diferida. Las dos son dos situaciones distintas totalmente. Una sí se trabaja en terapia de lenguaje. La otra es otro tema. Luego la otra pregunta, a ver, por acá. Igual sé que no voy a responder todas las preguntas, por eso les he dejado ahí mi número de teléfono.
porque yo ya sé que no voy a llegar a responder todas las preguntas, pero tengo toda la intención. Eso sí. Sobre su compañera que me dice sobre su hijo que todavía no ha empezado a desarrollar su lenguaje expresivo y ya tiene 4 años. Bueno, hay niños que están dentro del espectro que demoran entre 4 y 5 años, pero digamos que a los 4 o a los 5 años recién empiezan a hablar. A veces eso es parte de la condición, pero esto tiene que haber venido con un trabajo de terapia. O sea, no es que de la nada va a aparecer el habla, ¿no? Los niños con intervención temprana, dependiendo, ¿no? Si tiene o no tiene discapacidad intelectual, dependiendo de las características, dependiendo del perfil del niño, dependiendo de cada caso, con terapia, con intervención, digamos, ¿no? Desde los 2 años a los 4 años empiezan a desarrollar su lenguaje expresivo. Y si ha tenido un buen trabajo, lo empiezan a desarrollar muy bien. Se empieza a desenvolver con total normalidad. Pero sí tarda a veces hasta los 4 o los 5 años, pero depende que se venga con un buen trabajo en terapia. Ahora, si el trabajo que se está haciendo en terapia no apunta a desarrollar realmente el lenguaje expresivo, ahí sí vamos a tener problemas, porque no queremos realmente que el niño hable nada más, porque es como que yo les diga, el loro habla y solamente está repitiendo sonidos. No queremos que repita sonidos, queremos que se comunique, que use su lenguaje expresivo. Ese es en realidad el objetivo real, no es el habla. Hablar solamente es decir sonidos uno tras otro, es la articulación, la pronunciación. No confundamos comunicación con lenguaje, con habla. Ahora, sobre el tema de cómo ayudar a un niño con diagnóstico Asperger. Cuando habla de Asperger es porque entiendo que ha sido diagnosticado con el DSM-4, o sea, o con el CIE-10, con otro manual de diagnóstico, y por eso todavía figura con el diagnóstico de síndrome de Asperger, y se resiste a las terapias de habilidades sociales. Bueno, necesito más información, Sarita. A ver, es un niño, ¿qué edad tiene ese niño? ¿Por qué se resiste? Hay que hacer un análisis de la conducta. O sea, ¿hay problema de conducta? ¿No hay problema de conducta? No habría por qué tener una resistencia, ¿no? Además que esto tiene que ser un proceso. A veces de la noche a la mañana no vamos a querer que el niño se incluya con 10 personas que nunca ha visto, ¿no? Todo es un proceso. Que ingrese al ambiente de terapia es un proceso. Luego, ¿cómo poder ayudar a un niño que está dentro del espectro con conductas? Bueno, estoy leyendo lo que dice el mensaje, con conductas difíciles en la socialización. Pero, ¿qué son conductas difíciles? Lo que es una conducta difícil para mí no es lo mismo para ti. Ustedes tienen que recordar, la conducta se analiza de forma operacional y de forma funcional. Y lo correcto en situaciones donde hay problemas de conducta es la modificación de conducta como tal, pero la verdadera modificación de conducta. O sea, que es un trabajo con los padres y con el niño. Y no es que el niño vaya al consultorio a jugar, sino se eligen qué conductas se van a trabajar y se hace un análisis operacional y funcional. La persona que va a hacer la modificación de conducta va al salón de clases si es que allá hay problemas de conducta, o va a la casa a observar las conductas para analizarlas. Y luego se establece un programa y un plan para el hogar, para la casa. O sea, la modificación de conducta es más que lo que a veces se ve, ¿no? Luego, sobre la edad de diagnóstico. El diagnóstico puede ser muy temprano en el trastorno del espectro autista si es que ya hay un control. Si hay un control del niño sano y se ve que ha habido un retraso persistente en el tema de habilidades sociales, comunicación, a veces en la parte cognitiva, etcétera, se podría determinar al año, año y medio. Hay niños que ya tienen como que un seguimiento porque se han retrasado en los hitos del desarrollo. Y ya se puede diagnosticar al año, año y medio. Ya en otros casos, pues van más tarde, cuando recién en estimulación temprana o la docente de aula recién pues les habla a los papás sobre estas señales de alerta. Entonces, allí recién como que los padres caen en cuenta, lo llevan al neuropediatra y a veces el doctor se tiene que tomar un tiempo de observación, ¿no? Ver cómo evoluciona con las terapias para recién determinar. Pero el diagnóstico en el trastorno del espectro autista, si los síntomas son claros, se puede dar antes de los 2 años. Y en muchos casos ya tengo varios niños con 1 año y medio, con 1 año y 2 meses ya con su diagnóstico, porque viene con un control.
Luego tenemos sobre cómo hace para decirle a una mamá que sospecha que su niño tiene TEA y que ya la refirió a la psicóloga, pero le dijo que está todo bien. Bueno, primero que puedes tener otra opción que es derivarla al neuropediatra, pero ya derivarla con una lista de indicadores o de criterios. Y ya con eso, como que el doctor lo lee y claramente se va a poder dar cuenta de los signos, ¿no? Ahora, luego dice, la referí, pero dijo que su hijo está bien, que un poco lo observo más. Ya, ahora, sobre el manejo de cómo la mamá tiene con la conducta también, ¿no? Hay que derivar a veces a los padres a pautas de crianza, porque ya sea un niño con una condición o un niño neurotípico, un niño regular, promedio, sin ninguna condición, igual, ¿no? No hay razón por qué no respetar su proceso para aprender, porque luego hasta los niños sin ninguna condición pueden tener problemas generales de aprendizaje, problemas de salud mental también, ¿no? Ahora, su compañera pregunta sobre un niño con TEA no aprende el lenguaje debido a qué motivo. Bueno, es característica de la condición, Rudy. O sea, esta condición se caracteriza por una alteración en la comunicación y en la interacción social. No es que no aprenda el lenguaje. En realidad, hay una manera distinta de procesar el entorno y por eso requiere de una serie de estimulación más intensa en esta área, porque justamente hay déficits en hitos del desarrollo que no le permiten, digamos que un desarrollo típico, pero de que en muchos casos lo está desarrollando, lo desarrolla. El detalle es que lo desarrolle de forma inadecuada o que no sea adaptativa. Y justamente por un retraso en la comunicación aparezcan trastornos de conducta. Ahora, la siguiente pregunta, el tema de la terapia ocupacional, la terapia de lenguaje, la terapia social, ¿qué otras especialidades más tiene que llevar un niño con autismo? Ah, bueno, ella me coloca un niño con autismo moderado. Bueno, como tal, autismo moderado, aunque algunos profesionales lo usan como tal, no es que esté con ese nombre. En realidad, lo que es moderado a veces es, en este caso, la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual puede ser leve, moderada, grave, profunda, y hay muchos niños con TEA y discapacidad intelectual. Entonces, tienen TEA y discapacidad intelectual moderada. No es que el TEA sea moderado, sino el perfil cognitivo. El trastorno del espectro autista puede ser nivel 1, nivel 2 o nivel 3. Según el DSM-5, ya, según el DSM-4, el anterior ya es otra cosa. Tendría que explicarlo. Ahora, sobre el tema de qué terapias, pues va a depender. No necesariamente un niño necesita todas las terapias, en algunos casos sí, pero también hay necesidad de terapia física, también la reeducación psicomotriz, también tiene que ver el tema de la modificación de conducta en algunos casos. O sea, la variedad de necesidad de terapias depende de cada niño, de cada caso único. Ahora, sobre su hija que tiene 6 años y tiene diagnóstico TEA nivel 1. Nivel 1, no hay grado de TEA. TEA nivel 1, no se olviden, por favor. Por eso las voy a esperar en la especialización para poder actualizar estos términos y poderles compartir los materiales y los libros. Dice su compañera que la niña no ha dejado de babear, usa babero para ir al colegio, es parte del TEA. No necesariamente, podría tener un problema neurológico. Yo te recomendaría, Giovanna, que en el caso de tu niña la lleves al neurólogo y que descarte el tema neurológico. A veces hay un tema médico, que hay una parálisis, por eso hay este babeo. Así que no necesariamente, el babeo no es característica de TEA. A veces el trastorno del espectro autista se asocia o el niño puede presentar otras condiciones. Y hay a veces problemas neurológicos, parálisis cerebral, etcétera, ¿no? Y otros temas. Estoy respondiendo lo más rápido que puedo, por favor, a las preguntas. Luego su compañera me dice que su niño imita algunas palabras, pero se acerca a mí y me habla, pero no le entiendo. Tiene 3 años, ya. Allí se necesita trabajar el componente fonético fonológico para que lo entiendas, ¿no? Y la conciencia fonológica y todo este tema, porque hay un problema allí a nivel de habla, ¿no? De articulación, de pronunciación. Ahora sobre su compañera que tiene bueno, otro caso de una niña
dice el mensaje TEA leve. Bueno, otra vez, ¿no? El trastorno del espectro autista no es ni leve, ni moderado, ni grave. La discapacidad intelectual es leve, moderada, grave o profunda. El trastorno del espectro autista tiene niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. En el nivel 1 necesita ayuda y en el nivel 2 necesita ayuda notable. En el nivel 3 necesita ayuda sustancial, o sea, es totalmente dependiente. Generalmente en nivel 3 son casos de multidiscapacidad. Sobre un niño con diagnóstico TEA no verbal, debe ser intervenido con terapias de habla, de lenguaje y de habilidades sociales. Bueno, depende qué edad tiene, Marisa. Este niño con diagnóstico TEA no verbal, ¿qué edad tiene? Luego, en el caso del niño con TEA no verbal, se recomienda las 3 terapias. En realidad, depende de la edad. Habría que ver el tema de hacia dónde dirigir las necesidades de este niño, ¿no? Si hay un tema, en realidad, netamente, dependiendo de la edad, ¿no? Ya si tiene, pues, no sé, 10 años, ya no, neta diría como tal terapia del habla, no, es un caso no verbal. ¿Para qué haría terapia del habla si no habla? ¿No? Ojito, ¿ah? Si no, hay que darnos cuenta. Sería más que todo una terapia de comunicación que apunte al uso de apoyos visuales, a una comunicación alternativa con apoyos visuales, dependiendo, pues si tiene 10 años, estoy inventando, ¿ah? No sé la edad del niño. Para mí es muy importante la edad. Ahora, si es un niño pequeño, yo te diría terapia de comunicación, lenguaje, habla, habilidades sociales, terapia ocupacional, todas las terapias, diría yo, dependiendo de las necesidades, porque es un niño pequeñito, ¿no? Dependiendo de conforme va creciendo, sí podríamos ajustar algunas cosas que ya habría que priorizar. Ojo, no vamos a dejar una cosa, pero conforme van apareciendo y se va desarrollando las habilidades, iríamos ajustando la intervención. Luego tenemos sobre su hija de trastorno del espectro autista. Bueno, allí hay una serie de dudas. Bueno, les voy a dejar mi teléfono. Ahí está, porque sé que he dejado un montón de preguntas sin responder y he respondido lo más rápido que he podido para poder responder la gran mayoría. Nos vemos la próxima clase, que es mañana a la misma hora, desde temprano, para poder conversar, responder algunas otras preguntas, invitarlos e invitarlas a la especialización completa del trastorno del espectro autista. En nivel avanzado, pues tenemos todo lo relacionado a lo que es comunicación y habilidades sociales, lo vamos a ver a profundidad desde los aportes de los modelos de intervención, porque tenemos el modelo Denver de atención temprana, tanto para profesionales en atención individual y también hay Denver grupal, que es para el aula. Entonces, yo les voy a compartir los libros completos en la especialización. También vamos a ver el modelo Pearce de habilidades sociales para adolescentes. Vamos a ver el método que trabaja la parte de lo que es la comunicación social y bueno, muchas otras cosas más de textos en habilidades sociales que le van a ayudar mucho para niños y adolescentes. Pero ya pues en una especialización completa hay muchísimo más detalle de clase por clase, poder ir analizando punto por punto. Quiero que me comprendan que en una conferencia, a pesar de estar dividido en 3 puntos, hoy tenía que hablar de comunicación e interacción, mañana de la importancia de habilidades sociales y pasado de las estrategias de intervención en adolescentes. Ahora, si hay dudas con niños, en la especialización completa vemos niños y adolescentes, pero desde modelos de intervención que tienen evidencia de efectividad. ¿Ya? Entonces, igual yo en las especializaciones siempre respondo sus preguntas, dudas específicas. Igual ahora, como les digo, es un gusto para mí encontrarlas. Nos vemos mañana y también invitarlas a la especialización, que vamos a poder profundizar este tema. A veces en las conferencias quisiera responder más, pero allí les dejo mi número por si tienen alguna otra duda, yo las pueda derivar o las pueda ayudar en relación a alguna pregunta que no haya podido responder ahora, pero por favor, que sea una pregunta puntual que pueda responder por un mensaje de texto en WhatsApp. Porque si me hacen una pregunta muy macro, muy gigante, no la puedo responder por un mensaje. Sería prácticamente como un libro completo, y ni así, ni con un libro, porque son tantos puntos, tantos aspectos, que no sería correcto responderlos así, sin ninguna atención adecuada, ¿no? Entonces, las voy a dejar con nuestra coordinadora, no sé si está por ahí.
A ver, Sí, creo que ahí está. sí. Helencita linda, te dejo con el aula para que puedas cerrar nuestra sesión de hoy. Por favor, las espero mañana para seguir conversando y de igual manera espero sus preguntas si me quedaron pendientes hoy. Sinceramente yo quisiera poder responderlas todas, pero siempre nos hace falta tiempo. Ya en las especializaciones tenemos consultorías, resolvemos casos, ¿no? Ya es como que más a profundidad. Pero un abrazo inmenso. Mañana nos vemos. Cariños. Buenas noches. Gracias, Buenas Miss. Bueno, en esta oportunidad. Está bien ¿Hola? con usted. Noches. Sí, Muchas gracias a la, gracias. a la ponente Sharol, quien nos ha acompañado hoy en la capacitación. El día de mañana, de igual manera, conectarse a las 8 de la noche para así poder continuar con la segunda clase con la ponente y así también poder seguir capacitándonos, ¿de acuerdo? De igual manera, yo voy a estar compartiendo por medio del grupo un comunicado para que puedan también tener conocimiento en cuanto a lo que son los materiales, de igual manera las clases que están siendo grabadas en esta oportunidad, para que pueda ser al alcance de todos, ¿sí? Y bueno, en esta oportunidad también felicitarlos, pues, que sigan potenciando sus conocimientos y ya nos estamos viendo el día de mañana, ¿de acuerdo? A las 8 de la noche. Si pueden conectarse 7:45, vamos a estar admitiendo para que puedan ingresar todos y también no tengan inconvenientes en cuanto al ingreso, porque he visto varios que les estaba mandando por interno el link que han tenido complicaciones. Por favor, también verificar su internet para que puedan ingresar tranquilamente, ¿sí? Mi nombre es Helen, para que puedan estar en contacto conmigo si tienen alguna consulta o desean tramitar su certificado porque van a contar con un beneficio. En breve voy a estar compartiendo el comunicado, ¿sí? Que tengan una excelente noche. Ya nos vemos mañana.